Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Espero que bien hallados también y nada, espero que la cosa vaya bien. Veo que por aquí está Crypto Snake, está Zappa, bienvenido, buenas tardes. Y no sé si se me oye bien o no, ahora me vais diciendo antes de presentar al invitado de hoy. Bueno, espero que sí, espero que se me escuche bien. Vale, pues me fío de vosotros. Que yo me escucho con un poco de eco pero bueno, sí, ahora sí me dicen. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues voy a pasar a presentaros ya al invitado, aunque ya lo conocéis muchos de vosotros. Señor director del señor director del GPcast, amigo ya lo considero también y don. ¿Qué tal, Jero? Muy buenas tardes. Todo bien. Ya, te decía que igual era un problema del que tenías con el que te entraba el Twitch a la vez. Puede ser, pero ya lo he cortado. Se supone que no debería. Ya, ya, ya. No lo sé, no sé qué es lo que pasa, pero bueno. La gente en el chat dice que se me escucha. O sea, Yo te escucho, desde luego. se te oye doble. Vale. ¿Me dicen por aquí que se escucha bien? ¿Se escucha ahora bien? A ver, habla Charlie. A ver, seguro que sí. Si no, Sí. vamos a tener que empezar a cortar cables de los aparatos, ellos verán. Eso suele funcionar. Eso es como lo del dedo. Que te apago, te doy un botonazo. Un poco Y luego- metálico, pero mucho mejor que antes. Bueno, pues Bueno, vamos a intentarlo así, ya está. No, es que no puedo hacer otra cosa. Si no, tengo que cambiar de programa. Por aquí se oye bien. Bueno, pues entonces vamos adelante. Vamos con todo. Vamos. Bueno, pues entonces vamos a presentar al protagonista de hoy. Aunque vaya a ver la primera foto, no es. O sea, no tienen. Al principio parece que no tiene nada que ver, ¿no? Con el tema. Pero sí tiene mucho que ver. Por el hecho de que este aeropuerto, que es el aeropuerto de Milán, en el 88 estaba Gordon Murray con su gente, que estaba entonces Gordon Murray de técnico, director técnico de McLaren en el equipo de Fórmula 1, y decidió, bueno, pues estaban haciendo una larga espera, lo típico de los aeropuertos, y cogió y dijo, bueno, pues voy a hacerme unos bocetos aquí de un cochecito y mientras me entretengo. Y entonces empezó a hacer los bocetos y el caso es que le gustó. Le gustó la idea que estaba empezando a tener, le gustó la cosa y empezó a darle al coco, a darle al tarro. Él tenía desde muy pequeño la idea de hacer un supercoche, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, una vez que ya se quedó convencido de que ese coche se podría llevar a cabo a producción, pues habló con Ron Dennis, el patrón de McLaren en aquellos años entonces, y le dijo de hacer un proyecto con un supercoche de calle, que McLaren no tenía ninguno por aquellos entonces. Y bueno, no tardó mucho en convencer a Ron Dennis, porque Ron Dennis vio las posibilidades, ¿no? Oye, lo mismo que amplió la marca con McLaren Applied Technologies y amplió también la marca con otras facetas de McLaren, pues hacer un coche de calle también le pareció interesante. Y entonces se inició el proyecto, lo que en principio apareció así como eso, ya digo, como boceto, como bromica. Pues, oye, la cosa se tornó seria y empezó Ron Dennis puso, de hecho, a Gordon Murray le puso todos los medios disponibles de McLaren a su alcance, con presupuesto prácticamente ilimitado para poder hacer el coche.
El tema fue que, bueno, aquí lo tenéis el cochecito, el McLaren F1. ¿De dónde viene el nombre y de dónde vino todo el diseño exterior, interior y demás? Bueno, pues no es todo obra de Gordon. Gordon tenía la idea, tenía el concepto aerodinámico, lo que quería buscar, pero Ron Denny, y en este caso creo que hizo muy bien, fichó a Peter Stevens, que es un diseñador de coches muy afamado en Gran Bretaña, y decidió que Peter Stevens diseñara la carrocería y diseñara el interior del vehículo con los conceptos que le pusiera Gordon Murray en su a ver cómo lo digo, vamos, de su cabeza, ¿no? De su idea, porque la base y toda la técnica la llevaría a cabo Gordon Murray, pero digamos que el vestir esa máquina lo haría Peter Stevens. El tema, como digo, Murray se fijó en el F40 de Ferrari. Era entonces, por aquello entonces, si tuvieras que decir, ¿no? En el año 89, que creo, corrígeme si me equivoco, Charlie, en el año 89 fue cuando se presentó el Ferrari F40. El tema fue que era quizá el coche más salvaje y era realmente casi más un coche de carreras vestido para calle que en sí un coche para calle, ¿no? Como casi todos los Ferraris a partir de cierto momento. Sí. Y claro, era, digamos, la referencia. Estamos hablando de una referencia. El tema es que Gordon Murray entonces se fijó y digamos que puso una serie de condiciones iniciales al proyecto, entre las cuales había parámetros que eran innegociables para él, ¿no? Que era el límite de una tara de 1000 kilos, de una tonelada en el coche, y 550 caballos por lo menos en el motor que lo impulsaría. ¿Para qué? Para conseguir una relación peso-potencia pues realmente mejor que la del Ferrari F40. El F40 pesaba unos 1100 kilos aproximadamente y tenía unos 475 caballos. Entonces Murray dijo, bueno, pues nosotros vamos a mejorar esa relación peso-potencia. Y aquí me vas a permitir un inciso primero, aunque suene un poco a cachondeo. ¿Qué habría sido del mundo sin las servilletas? ¿Cuántas grandes cosas se han hecho en una servilleta? El fichaje de Zidane, el McLaren F1 GTR, sí. Todos los Red Bulls de Adrian Newey. Ya sabéis que Fallows está considerado uno de los mejores traductores de servilletas de Newey, y no lo digo de cachondeo. Entonces, ¿qué habría sido del mundo de la ingeniería en general? ¿Cuántos puentes habrán diseñado en una servilleta? ¿Vale? Y bueno, sí, ahora sigues con el coche, sobre todo porque este coche lo que tiene es que se hizo para calle. Es un coche de calle, como bien estabas diciendo, un F40, pues dije, bueno, pues ¿cómo no va a tener McLaren en ese momento con lo que era McLaren en la Fórmula 1? Pues era el momento de tener un superdeportivo. Y ya llegaremos al momento de la presentación, que es donde surge todo. Ahora vamos, como bien está comentando Jero, con el modelo de calle, pero que sepáis eso, que esas servilletas han sido unos avances para el mundo espectaculares. Sí, además, continuando con lo que dice Charlie, quiero centrarme ahora en el modelo de calle porque eso explica muy mucho de lo que se consiguió luego en circuito con este coche. El tema, como digo, lo que os he dicho al principio, ¿no? Una tonelada de peso y 550 caballos. Eso es muy importante porque van a ser los parámetros que fijen realmente lo bueno que va a llegar a ser este coche. Las dimensiones totales, al final se consiguió un coche bastante compacto. 4200, casi 4300, 4287 milímetros de longitud por 1820 de anchura y por 1140 de altura. Un coche compacto.
realmente no estamos hablando, o sea, un superdeportivo de hoy día menos de 4 metros 600, 4 700 no tiene ninguno. Y este coche es bastante más corto. La batalla de 2718 milímetros, sé que hay coches en el mercado actualmente compactos que tienen una batalla cercana a la de este coche. Este coche, si le vemos desde el lateral, veréis que las ruedas están prácticamente en los extremos del coche. Prácticamente. Eso, y ahí está Jero, me lo confirmará, es prácticamente lo ideal a la hora de tener un coche lo más estable posible. Luego ya el motor empujará más o menos y será difícil de conducir porque pega una patada o no sé qué. Pero a nivel de estabilidad es lo ideal. No es lo más bonito muchas veces, pero aquí estamos hablando de que vamos a correr con él, ¿no? Efectivamente. Aunque fuera de calle. El tema, como digo, pues eso, las dimensiones como estáis viendo son compactas, es un coche realmente contenido el tamaño. Y el peso final, después de mucho trabajarlo y de utilizar materiales exóticos en la fabricación de este coche, porque el coche realmente es un compendio de tecnología de lo más tecnológico que había disponible en aquellos principios de los 90. Estamos hablando del año 1990, 91, cuando empezó a desarrollarse. Y era la tecnología que McLaren tenía disponible, lo más avanzado que disponía, se puso en este coche. Era la tecnología que había en la Fórmula 1. Totalmente. De hecho, hay varios hitos que consiguió este coche que son interesantes también desde el punto de vista tecnológico. El peso al final se quedó en 1140 kilos, que no está nada mal. Estamos hablando de un coche que luego cuando veáis la potencia del motor vais a entender perfectamente las prestaciones. El chasis al final sería construido en plástico reforzado con fibra de carbono. El tema es que esto es una tecnología trasladada directamente de la Fórmula 1 a la calle, ¿no? Y lo hizo el pionero de esto fue precisamente McLaren. Fue pionera en la Fórmula 1 al introducir el primer chasis construido en plástico reforzado con fibra de carbono, y con este coche también fue pionero en la introducción de un chasis hecho con el mismo material, que era muchas veces más rígido a la torsión de lo que puede ser un chasis convencional de aluminio, acero o incluso un chasis tubular, ¿no? Y la curiosidad, tuvieron que idear unas sujeciones con aluminio y sujeciones atornilladas para poder sujetar las suspensiones delantera y trasera, los subchasis, la cuna del motor, etcétera, etcétera. Pero es una obra de arte de la ingeniería. Hoy día los supercoches, la mayoría, si veis Koenigsegg, si veis Lamborghini, sobre todo los modelos más exclusivos, Ferrari sigue siendo fiel al aluminio en sus coches, digamos, más de serie, si se puede, se puede decir, pero hay también Ferrari ya con chasis de fibra de carbono. Y esto que hoy día ya se entiende como algo normal, ¿no?, en un supercoche, en el año 92, cuando se presentó este coche, aquello rompió la cabeza de mucha gente. Sobre todo por la complejidad a la hora de fabricarlo. Ahora ya todo eso está superado, pero este coche consiguió ese hito. Y claro, el tema es que para mí personalmente creo que el diseño de Peter Stevens para la carrocería, que por cierto Peter Stevens ya tenía también experiencia trabajando con fibra de carbono, fue quien vistió, ¿no?, realmente el chasis y el vehículo. Y la verdad es que para mí personalmente, aunque es verdad que Murray le exigió unos condicionantes por tema de que él quería, Gordon buscaba una conducción realmente pura, ¿no? Digamos, buscaba centrar las masas todo lo que fuera posible en el eje longitudinal del vehículo, obsesión por los momentos polares, y en eso me recuerda a Forghieri, a Mauro Forghieri.
Y es verdad que se lo puso difícil a Stevens, pero al final consiguió, personalmente, yo no sé Charlie qué opina, pero personalmente creo que es una carrocería bastante, bastante bonita. O por lo menos a mí me lo parece. Lo es. Y el detalle de las puertas de apertura mariposa, que bueno, eso fue, digamos que ya que estaban por que tiraban la casa por la ventana, pues ya que lo hacemos, lo hacemos. Mi pirulo, Efectivamente. Y la verdad es que quedó un coche realmente, como os digo, muy bajito, muy compacto, pero muy bonito. Muy, muy bonito. Y ahora, como he dicho antes, estamos hablando de centrar las masas, de esa obsesión de Murray por una conducción realmente de carreras, pero para la calle, ¿no? Exacto. Y bueno, en esta fotografía ya se aprecia algo raro, ¿no? Estamos viendo detrás del parabrisas como el cuadro de mando está justo en el centro, en el eje longitudinal del vehículo. Hay un asiento y a los lados se situaban los otros dos asientos de los acompañantes. En esto también se convirtió, no era el primer coche con 3 asientos, ni tampoco era el primer deportivo que llevara 3 asientos. Ya había habido en la historia otros coches anteriormente, algunos modelos prototipos, otros que llegaron también a la calle, pero realmente sí era el primero que llegaba con una configuración en delta, es decir, el piloto en la parte central un poco más adelantado que los pasajeros en los laterales. Y esto era porque Murray lo que quería conseguir dos cosas con esto. Lo primero, lo que os he contado de las masas inicialmente, pero también quería conseguir que los pilares A del chasis, que en este caso estamos hablando que eran fibra de carbono y los pilares son bastante voluminosos para digamos el tamaño del coche en general, para que no estorbaran tanto a la visión del conductor. Es decir, que tengas la visión frontal, tengas un abanico mucho más amplio de visión, un ángulo mucho mayor de lo que tendría en un coche con un posicionamiento más tradicional. Esto hacía también que, bueno, ahora voy a enseñar la siguiente foto. Esto hacía que el conductor pues lo tenga un poquito más difícil para introducirse en el asiento central. Pero sí. Tienes que pasar por encima de alguno. O entrar tú primero. Claro. Efectivamente. El tema es que, bueno, eso conseguía centrar, ya digo, las masas era obsesivo por parte de Gordon. No realmente en la calle y para las velocidades que se desarrolla, incluso este aparato que es bestial, la velocidad que desarrollaba, no hay una diferencia sustancial, ¿no? En cuanto a conducir con el asiento en el centro o el asiento un poco a la izquierda y a la derecha. Pero sí es verdad que se consiguieron varias cosas colocando el asiento en la parte central. Por ejemplo, la ergonomía de mando era bastante buena. Y otra cosa que tenía este coche es que los pedales no tenían que estar desplazados un poquito por temas de la transmisión donde la coloco, etcétera. El tema es que aquí los pedales sí estaban centrados. Entonces digamos que el conductor encontraba de manera más natural el hacer, por ejemplo, la maniobra de punta tacón o hacer una serie de cosas que se podían hacer entonces con los coches de entonces, que Charlie seguro que lo recuerda. Con los cambios como Dios manda. Por cierto, eso, este coche, que se me ha olvidado decirlo, otra condición totalmente innegociable es que tenía que ser manual. De hecho, de 6 velocidades. Efectivamente. De hecho, el T50 que ha presentado ahora Gordon Murray es exactamente igual. Es un coche manual. Porque para este señor... Pero, ¿sí? Cuidado. Este era manual. Pero el cola larga, que es la variante cola larga, era secuencial. Sí, era manual, pero secuencial. Y creo que el T50 es manual, pero secuencial. El T50 creo que la primera versión que han presentado sí es totalmente manual, con su pedal de embrague. Vale. Ahora, lo que pasa es que han presentado ahora otras versiones que ya son, digamos que ya tienen más cachivache. Que tenga, o sea, quiero decir, que tenga embrague. No, sí, claro, puedes tener pedal de embrague y que luego sea secuencial, pero no, en este caso concreto creo recordar, lo tengo que mirar, pero creo recordar que al menos el primer T50 que presentó esta gente era con su palanca manual, o sea, con su palanca en H.
esa evolución que se tuvo con el cola larga. Sí, sí, eso sí, porque el primero sí fue manual, sí, los siguientes luego ya fueron secuenciales. Porque De también hecho, lleva... luego comentaremos los problemas de ese cambio. Sí, que hubo bastantes, por cierto. El tema, como digo, Mira, bueno, aquí... nos dice Blueberry que el T50 es manual y el Lauda es secuencial. El Lauda, ¿ves? Es que yo quería recordar que el T50, o por lo menos yo lo que vi, que lo probó Darío Franchitti, lo llevaba manual, creo recordar, pero vamos. Aquí veis otra fotografía que os quería enseñar, pues para que vierais también un poco del interior, como el conductor está bastante más adelantado de los pasajeros. Una curiosidad de este coche, llevaba portaequipajes. Lo que pasa que no donde la gente se piensa que debería de llevarlo, ¿no? Voy a poner la foto de frente porque la gente cree que que había un compartimento para guardar cosas aquí en la parte delantera, pero es que ese capó lo que hacía es que cuando lo abrías te encontrabas con los tapones de relleno de diferentes líquidos necesarios para el funcionamiento del coche y un equipo Kimble de alta fidelidad, no sé cuántos cargadores de CD luego le colocaron, no me acuerdo ya, en aquella época era una burrada. Y ocupaba todo ese espacio. Entonces, bueno, lo que hicieron estos chicos de McLaren fue lo que pasa es que no tengo aquí la foto. Pero bueno, en los laterales de... Aquí tenéis las diferentes versiones, por cierto, que luego hablaremos de ellas, de las que estaba hablando precisamente Charlie, del GTR, del GTR Longtail y del LM que se sacó para calle. Lo que digo, él tenía este coche en los laterales, un poco por detrás de las puertas, tenía unos compartimentos, unos pequeños compartimentos donde se podía guardar el equipaje. Creo que con bolsas hechas a medida. Sí, como al estilo de Ferrari. Voy a cogerme una cervecita mientras muy bien. Sigues. Estábamos hablando, bueno, como os digo, de eso, de las diferentes versiones, porque en principio Gordon lo que quería era simplemente hacer un supercoche de calle. Para él era el supercoche de calle definitivo. Ya después de eso ya no habría nada igual, ¿no? El tema fue pues que, bueno, el coche le salió redondo. Carísimo, pero redondo. Y bueno, diréis, sí, todo esto está muy bien, la carrocería tenía tenía su equipo de aire acondicionado también, que era necesario en este coche porque ahora cuando comente el tema del motor, el motor generaba un calor bestial y hubiera frito a pasajeros, al conductor y a todo el que se le hubiera presentado. Así que había que colocarle ese sistema de aire acondicionado. Bueno. De eso también hay mucha leyenda, ¿eh? Sí, hombre, realmente lo que sí llama la atención de este coche cuando esto bueno, esto ahora tenía un problema. Espera, esto ahora después lo explicaré. Porque cuando entraba el aire acondicionado tiraba el ralentí y el coche se calaba. Un V12 pues es un V12 y su ralentí pues tiene unas revoluciones mínimas altas, sí. Mínimamente altas. Entonces cuando entraba el aire acondicionado, adiós. Y además Murray anotó 6 o 7 cosas que no le gustaban del coche, unas por gusto y otras funcionales. Y una de ellas era la toma de aire para el habitáculo. Que pues se equivocó de sección alguna o no le cabía lo que él quería poner y entonces pues no entraba prácticamente aire, con lo cual era un coche que no solo te hacía sudar por su conducción, sino también en cuanto hacía un poquito de calor era inaguantable estar en él. Eso tiene fama, este coche tenía fama. El tema, bueno, ahora veis aquí esta foto que he puesto, lo digo porque otro de los condicionantes que tiene este coche es que Gordon Murray buscó el uso del efecto suelo, también en un supercoche de calle. Por un motivo, porque él perseguía eso desde tiempos inmemoriales, aquí estaba con Bernie Eccleston en Brabham, y sobre todo porque le daría mucho apoyo aerodinámico al coche a altas velocidades sin necesidad de tener que usar grandes aditamentos aerodinámicos que
para él luego pues iban a frenarle, ¿no? En esa velocidad punta también que buscaba. Y luego también, bueno, porque el coche, como os he dicho al principio, os he dicho que es corto y Charlie os ha dicho que las ruedas estaban muy separadas. Realmente están casi en los extremos, o sea, el eje delantero y el trasero están prácticamente en los extremos del vehículo. Eso hace que el difusor que se le colocó a este coche fuera pequeño. Realmente la superficie que maneja el difusor del McLaren F1 es pequeña y por lo tanto el caudal es pequeño. Y si mi caudal es pequeño, pues no puedo conseguir grandes cosas con eso. Entonces Murray decidió rescatar una idea que concepto un poco hilarante en su tiempo, pero que en este coche iba a funcionar muy bien. Que es esto que os enseño aquí, del Brabham BT46B. En el año... Fue un enfermo de los coches, lo decías antes, de los coches de baja altura. Sí, sí. Como detalle, comparándolo un poco con lo que decíamos antes de lo que medía el McLaren, ya el BT53 era un coche bajo, ¿no? Y era muy estrecho de altura, o sea, era una cosa increíble. Y el McLaren MP44, que también era un coche súper bajo, súper bajo. Aunque ahí también Steve Nichols tuvo cosas que decir. Quiero decir, ahí Murray y Nichols tienen ahí una trifulca por ver quién es el padre de la criatura. Sí. El tema con este coche, con este ventilador que os estoy enseñando, esto fue en la época del efecto suelo, cuando Lotus presentó sus famosos Lotus 78 y 79, que además fueron... El 78 no recuerdo si llegó al año... yo creo que el 78 estuvo un año y pico, ¿no? 5 o 6 carreras. El 79 enseguida salió porque la competencia ya se estaba poniendo las pilas. Pero no funcionó. El tema fue que Gordon se fijó y claro, tenía un problema con este coche, con el Brabham, y es que utilizaba el motor Alfa Romeo, el V12, y le dejaba muy poco espacio en los canales laterales para jugar con el efecto suelo. Pero era un motor muy bajo. Efectivamente, con un centro de gravedad muy bajo. Y sobre todo era un motor muy potente. Entonces lo que hizo fue colocar, en este caso conectar a la transmisión un ventilador, que lo que haría sería succionar aire de la parte inferior del coche y generar el efecto suelo mediante esa succión. El coche corrió el Gran Premio de Suecia del 79, es que Charlie me corrija si me equivoco, y fue el único Gran Premio en el que estuvo, porque creo recordar que lo retiraron antes que enfrentarse a una sanción o algo por el estilo, ¿no? Bueno, digamos que es 78. O el 78, sí. Que fue el último año de Niki Lauda hasta luego volver. Bueno, básicamente fue mirar lo que son capaces de hacer y rápidamente pues decidieron que no. Poco más o menos fue, no vamos a reclamar, pero nosotros tampoco lo vamos a volver a sacar. Venga, vale, sacáis la normativa con lo que haga falta y ya está. Pues el típico caso de zona gris del reglamento que hay que oscurecer, nada más. Claro, simplemente es un detalle y que luego Gordon pues llevó a cabo con esta idea, la recuperó para el McLaren F1. No he encontrado unos diagramas así para poner en tamaño en condiciones, pero podéis buscarlo, que en internet hay bastante. Lo que pasa que la calidad no me gustaba y preferí no ponerlo. El tema es que os puedo decir que si volvemos atrás con los coches, un segundito, los ventiladores, bueno, voy a buscar otra foto mejor y ahora después volvemos para adelante. Un segundo. A ver, una de las... ¿Qué tienes? ¿Algún chaparral? No, bueno, la idea la cogió del chaparral 2J, eso está más claro que el agua, de la caja del ladrillo con ruedas, que eso sí que era un auténtico ladrillo. Pero lo que quería decir, ahora que estáis viendo esta imagen, los electroventiladores se colocaban, eran electroventiladores, por cierto, como este coche, como he dicho, que llevaba lo más tecnológico, lo más de lo más, tecnología de Fórmula 1, llevaba directamente a la calle. Los electroventiladores no podían ser ventiladores simplemente de plástico o de algún material mundano, tenían que ser de Kevlar. Entonces, bueno, se colocaron
2 por delante de las ruedas delanteras y 2 un poco por encima del eje trasero del vehículo, un pelín adelantado. Los de las ruedas delanteras lo que hacían era llevar esa succión por encima de la rueda para evitar, de nuevo, lo que os he dicho muchas veces de que la rueda delantera, como tiene dos movimientos, el de traslación y el de rotación, genera mucho aire sucio y enturbia el aire. Incluso en estos coches carenados también puede suceder. Y si tú quieres conseguir un efecto suelo mucho más potente, lo que tienes que hacer es evitar a toda costa que el aire toque la rueda. Es decir, lo que quieres es que el aire rodee a la rueda, no la toque. Y entonces ese aire con el electroventilador se succionaba, se pasaba por encima de la rueda y se sacaba por esas hendiduras que estáis viendo por delante de la puerta. Y por otro lado, el otro se succionaba interiormente por detrás de los portaequipajes de los que os he hablado antes. Esos portaequipajes que estaban en el lateral del coche, por un poco por la parte interior de esos portaequipajes, se succionaba aire y se llevaba a la parte superior del coche. El coche también tenía un pequeño aleroncito, pequeñito, muy pequeño, que se accionaba también, creo que se accionaba mediante un motorcito que se podía utilizar desde dentro del habitáculo y daba algo de apoyo aerodinámico, poquito, porque en realidad este coche se basaba sobre todo en el efecto suelo, más que en sí en apoyo puro y duro. Pero era bastante curioso y es la misma idea del Brabham, pero llevada de una manera mucho más sofisticada y además bastante más efectiva que en su día con el Brabham. El tema de, pues eso, como este ventilador, pero en vez de... Ahora con el T50, por ejemplo, sí ha colocado un enorme ventilador en la parte trasera del coche, un poco más alto, eso sí, con sus filtros para no ir echando mierda a toda la gente que vaya detrás, pero sí, más refinado, pero sí ha colocado algo más parecido a esto. En el McLaren F1 no, en el McLaren F1 se hizo de una manera más sofisticada, de una manera diferente. Y el tema del motor. El tema del motor fue también bastante curioso, porque este coche, a priori, McLaren, bueno, Murray iba a contar con Honda, ya que Honda suministraba los motores de Fórmula 1, suministraba los V12 y los V10, pues que le hiciera eso. A Murray le daba igual un poco la configuración V10 o V12. Lo que sí quería es que quería que fueran como poco 550 caballos de potencia los que diera ese motor. Pensó en principio en un motor de 4,5 litros de capacidad, fabricado por Honda, por supuesto atmosférico, porque Murray no quería nada de turbos, ni como ha pasado ahora con el T50, exactamente igual. Y el tema fue que Honda les dijo que no, que ya con la Fórmula 1 tenía suficiente. Contactaron con Isuzu, que Isuzu sí creía que podía hacer ese motor, pero es que Murray estaba obsesionado con el peso, como he dicho al principio, y Isuzu dijo que en ese peso imposible, que ellos podían fabricar un V12 incluso más potente de esos 550 caballos, pero no podían asegurar que el peso estuviera tan contenido. Y entonces Murray, bueno, pues en una de estas veces que te encuentras, ¿no?, de casualidad casi con este señor que estáis viendo en la foto, con Paul Roche, que es famoso por la creación del motor, del famoso motor BMW de aquellos años locos de la era turbo. Aquel motor, si no recuerdo mal, llegó a superar los 1200, 1300 caballos de potencia. En clasificación. Sí, claro, en las configuraciones de carrera hubieran reventado, no hubiera llegado ninguno. El tema es que, bueno, contactó con este señor y lo que son las curiosidades, ¿no? Esta gente tenía ya, bueno, el señor Roche ya tenía un motor, el derivado de ese M10, un V12 que iban a colocar en los Serie 8 en una versión M que iban a hacer, pero BMW al final descartó la opción de hacer esa opción M y el motor se quedó en el limbo. Y curiosamente era un motor bastante avanzado, pero es curioso porque he estado mirando las características del motor. Tenía, por ejemplo, solo un árbol de levas en cabeza, cosa que ya en aquella época empezaba a ser un poco anticuado, ¿no?, en ese sentido, aunque es verdad que le daba más robustez y mucho más par en baja a un motor que tener doble árbol de levas, pero bueno. En particular, pues se fijó en ese motor, cogió y dijo, bueno, pues podemos hacer un desarrollo de ese motor. Lo denominaron S70/2, era la evolución.
Y este ya sí llevaría doble árbol de levas en cabeza. Este motor llevaría una serie de cosas que no llevaba el otro. El motor al final sería tendría un cubicaje de 6,1 litros, una capacidad mucho mayor de la que pedía Gordon, una potencia de casi 640 caballos a 7.400 revoluciones por minuto y un par motor, que esto sí es impresionante, de 650 Nm a 5.600 revoluciones por minuto. Estamos hablando de un motor atmosférico de principios de los 90. Motor de gasolina atmosférico V12 de principios de los 90. Había motores de Fórmula 1 seguramente de no muchos años antes, V12, que no daban esa potencia ni daban ese par tampoco. Vamos, estaban lejos de esas cifras. Y sin embargo, ya digo que este motor lo daba. No se escatimó tampoco en el uso de materiales exóticos en este motor. Por ejemplo, se usó magnesio en lo que eran los árboles de levas, en los apoyos de esos árboles de levas. La distribución por cadena. Se usó titanio también en una serie de refuerzos del motor. El bloque y la culata eran de aluminio. Pistones forjados de aluminio. Uso de fibra de carbono, como estáis viendo, en la admisión del motor. Eso también era algo que no era tan habitual, por no decir que prácticamente casi nadie lo hacía. Y el Inconel, que por cierto es un material que se usa mucho hoy día en los tubos de escape de los Fórmula 1, pues en este motor también se incorporó el Inconel a esos tubos de escape. ¿Para qué? Pues para rebajar el peso del motor, para que Murray no se enfadara mucho. El motor al final era unos 14 kilos más pesado de lo que Gordon quería, pero lo compensaba. Gordon pidió 550 caballos y el motor daba 640, o sea, ya teníamos bastante más potencia de lo que él pedía. La relación peso-potencia del coche seguía siendo muy buena. Entonces al final pues se decidió incorporar este motor en el McLaren. Hay una curiosidad de este motor que me llama la atención, que es que tiene 2 inyectores por cilindro, o para cada cilindro, mejor dicho. Es inyección multipunto, ojo, no había entonces inyección directa de gasolina en estos motores. Es inyección multipunto. Inyección multipunto significa que el inyector se coloca en el colector de escape en el colector de admisión, perdón, del cilindro, en la entrada, en el inlet, como llaman los ingleses, del cilindro. La inyección monopunto se coloca antes de que se bifurque ese colector de entrada, es decir, antes del múltiple de entrada a los cilindros. En la entrada principal se coloca ese inyector y luego ya se dividirá el aire entre los 4. Sin embargo, en la multipunto no, en la multipunto ya se colocaba el inyector normalmente muy cerca de la válvula de admisión o de las válvulas de admisión del motor. El tema aquí es que llevaba 2 inyectores en vez de 1, como es habitual. La curiosidad es que se utilizaban 2 inyectores para que el motor tuviera un comportamiento muy diferente a bajas revoluciones y a altas revoluciones. Y para que el motor, como Murray quería un coche para calle, y lo que quería era un coche, aunque como ha dicho Charlie al principio, los V12 son motores que necesitan ir a unas revoluciones determinadas para sentirse cómodos, a pesar de eso intentaron, ¿no?, llevarlo, pues eso, digamos un monstruo, porque esto es un monstruo de motor, para que puedas ir por el centro de la ciudad a 30 km por hora sin que el coche vaya pegando tirones. Llevaba una inyección multipunto, como digo, con 2 inyectores, uno colocado muy cerca de la admisión del motor, que era el que funcionaba en bajas revoluciones, para que el motor no se sintiera en ningún momento no perdiera alimentación. Y el otro, para altas revoluciones, se colocaba un poco más lejos, un poco más alejado de esa entrada, y se pretendía atomizar mucho el combustible. De hecho, es un motor que no es demasiado tragón para la potencia que tiene. Y un control electrónico entonces exquisito. Y otra historia que tenía este motor es que llevaba por primera vez el sistema Vanos de admisión variable de BMW. Fue la primera vez que se probó en un coche de calle el sistema de admisión variable o de alzada de válvula variable de BMW. No sé hasta qué punto habrá sido fiable o no. Eso ya no tengo yo los datos. Pero me imagino que las primeras versiones, al principio, antes de sacar el coche a la calle, darían sus problemitas, seguro. Y no sé si Charlie quiere comentar algo sobre el motor o...
No, ahora no, al menos. Solo decir que cuando ya lleguemos, pero como detalle, que para correr en Le Mans, de los 640 caballos se bajó a los 600. Luego ya hablamos más cosas. Más cositas de este coche, pues como he dicho, no se escatimó en materiales. Este coche, ¿qué se necesita? Titanio, pues titanio. ¿Qué necesita? Fibra de carbono, fibra de carbono. ¿Qué necesito? Oro, oro. ¿Qué quieres? Oro. Pues toma oro. 16 gramos de oro para en lo que se denomina foil, que es un material que se usa mucho en Fórmula 1 para aislar los escapes de lo que es la fibra de carbono propiamente dicha, porque os lo he dicho muchas veces y lo diré siempre que tenga ocasión, la fibra de carbono se lleva muy mal con el calor. No, la fibra de carbono... Un detalle sobre esto, Jero. El coche tenía un problema de embrague congénito, un problema muy grave. Estamos hablando del coche de calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Según el dueño, ¿vale? El embrague duraba, o había que ajustarlo, entre los 3.000 y los 9.000 kilómetros. O sea, unos 6.000 de media había que llevar el coche al garaje, al taller. Con la peculiaridad de que había que levantar el motor. Había que sacar el motor de ese vano rodeado de oro. Imaginaos la movida. Eso era algo que a los dueños les encabronaba especialmente. De todos los problemillas del coche, ese era bastante gordo, porque si eran un poco pisapedales, a los 3.000 kilómetros tienen que ir a ajustar el embrague. E insisto, ese ajuste solo podía hacerse levantando el motor. Así que vamos, para coger al señor Murray de ven, que te voy a dar servilleta, majo. El tema, como digo, bueno, pues es lo que tienen los supercoches, que el mantenimiento pues es relativamente... Quizás en ese sentido Porsche sí tiene las cosas mucho mejor ajustadas, bastante mejor ajustadas. Probablemente entre marcas de deportivos o superdeportivos, cogiendo todos los parámetros, prestaciones, fiabilidad, pues mantenimiento, pero por goleada. Por goleada. Sí. No hablo de una Mercedes que tiene pues esa línea MG, que probablemente, pues como no deja ser un coche de calle adaptado con motor de competición y demás, pues el mantenimiento es como el de un coche de calle. Quiero decir, lo mismo que puedes hacerle a un coche de calle se lo puedes hacer a esa línea, ¿no? Hablo de las marcas que son prácticamente o eran exclusivas de esos deportivos que solo hacían deportivos. Sí. Yo creo que Porsche, vamos, por goleada a cualquiera vamos, coges Bugatti, Ferrari, ninguna le llega, ni por asomo, en ese sentido. El tema, como digo, bueno, pues hubo que rodear de oro, efectivamente. Los escapes de Inconel llegaban a estar, lo estáis viendo ahí abajo, las 4 salidas con esos silenciadores, porque a fin de cuentas era un coche de calle, tenía que cumplir con las homologaciones europeas de entonces. Llegaban a estar a más de 700 grados de temperatura. Es lógico y normal. O sea, claro. Poco es, ¿no? Casi. Claro. Os recuerdo que, como digo siempre, la fibra de carbono y el calor se llevan fatal. Entonces, pues se usó el oro, que es un material que refleja muy bien el calor. Quizás sea el mejor material en ese aspecto para reflejar ese calor, esa radiación, ¿no? Calorífica. Y otro detalle que veis aquí en la foto es un rigidizador. No es tampoco ningún detalle baladí, es un rigidizador que estáis viendo ahí en medio. Eso se colocó en todos los McLaren porque hubo que rigidizar la suspensión trasera por temas de que se utilizaban brazos de aluminio, se quiso aligerar todo tanto que al final hubo que reforzar algunas zonas del vehículo precisamente para evitar males mayores. Pero eso es normal, sí, sobre todo en este tipo de coches. Sí. No es el único superdeportivo que tiene luego, una vez que hayas diseñado las suspensiones, luego tienes que rigidizarlas
Claro. las O sea, el torres. tema es adelgazarlos al máximo y luego irlos engordando cuando empiezan a pescar. Totalmente. Y volviendo, pues eso, el tema es que no se escatimó, como digo, no se escatimó en materiales. Se usaron los materiales más caros que había disponibles, materiales en algunos casos aeroespaciales y por lo menos para aquella época, ¿no? Y, y bueno, al final se consiguió, la verdad es que se consiguió un coche, lo que es prestacionalmente, ¿eh? Yo no voy a hablar, no vamos a hablar de fiabilidad, ya habéis visto que Charlie ya nos ha recordado lo del embrague y otras cositas del coche. Pero lo que son prestaciones, la verdad es que para aquella época era un coche único. De hecho, consiguió el récord de velocidad de 392 km por hora, creo que tengo apuntado por aquí. Y el tema fue que los récords de velocidad en aquella época iban cayendo cada 2-3 años más o menos. Salía un superdeportivo nuevo que había conseguido el récord, otro tal. Este coche lo consiguió y el Bugatti Veyron fue el que se lo quitó en el año 2005. O sea, impresionante. El Bugatti que llegó a los 400. Sí, sí. Así que un coche bastante único, que además yo recuerdo que era yo muy niño, mi madre compró una muy interesante y en la muy interesante venían hablando una entrevista con Gordon Murray y venían hablando del coche y tal, y aquello a mí me dejó aerotrastornado. Pensaba que habría comprado un McLaren F1. No. Pero no, compró la muy interesante. Compró la muy interesante. Y... dijo, a ver qué dice este señor, no sea que el coche no sea tan bueno. No sé. Vaya la compra. Y el tema fue ese, el tema fue porque a partir de ahí, pues claro, uno ya pues se interesa, ¿no? por estos temas. Envenenado. Sí, 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 totalmente. Bueno, y ya pues sí, empezamos ya con la verdadera historia de este cacharro, que la de calle está muy interesante y tal, pero la de carreras no lo es menos. El modelo de carrera en principio, Murray él no pensaba en un coche de carreras ni mucho menos. Él quería el supercoche definitivo, el no va más y el que no iba a ser superado nunca en la historia, ¿no? Pero mira tú por dónde en el 94 se crean las BPR Global GT Series. Y un campeonato que parecía muy interesante, los equipos vieron muy interesante para ese campeonato por la normativa que había el usar supercoches, tipo Ferrari F40, tipo Porsche, no recuerdo qué modelo, y otros coches, ¿no? Y claro, pues se fijaron en el McLaren F1, por supuesto. Se pusieron... empezaron a tener contactos con Gordon. Gordon no era muy amigo de hacer un coche de calle con este coche, pero al final John Nielsen, que había ganado en Le Mans, contactó con él y consiguió convencerle al final. Bueno, por lo menos aquí hay más chicha que esa. Porque sí, Nielsen puede decir misa, pero al final construir ese coche cuesta una pasta. Mucha. Aquí el que tiene la culpa es Ray Belm. ¿Quién es Ray Belm? Bueno, pues este era un pilotillo británico con pasta para aburrir. O sea, pasta para 4 vidas. Y bueno, este señor había nacido en el 50, para que os hagáis una idea, que en ese momento pues estaba con 45 años, pues en la flor de la vida, ¿no? Belm en los años 80 creó Spice. Vale, Spice, diréis, vale, Spice, ¿eso qué es? ¿Una crema de afeitar? Pues también. ¿Qué hizo? Bueno, creó Spice, se juntó con Gordon Spice, que era un constructor, y estuvieron disputando el Mundial de Resistencia en la categoría C2, ¿vale? En esa categoría, por ejemplo, Fermín Vélez fue campeón del mundo. Entonces, bueno, pues eso, un pilotillo bien relacionado. Entonces, en la presentación del coche le dijo a Ron Dennis, oye tú, me tienes que hacer un coche de carreras con este. Y Ron Dennis le dijo lo que está comentando, ¡buh! Y entonces empezó a tal, y entonces, pues Ron Dennis le dijo, vale, déjame que lo miro. Ron Dennis estuvo mirando y le dijo, mira, vale, pero la única solución es que me tienes que encontrar otros 3 compradores, por lo menos. O sea,
yo necesito hacer cuatro unidades, porque si no, por una sola es imposible. Vale, pues entonces el señor Belm empezó a mover sus hilos y encontró los compradores. Y entonces, a partir de ahí, claro, Dennis le dijo a Murray, oye, que vamos para adelante. Y aunque a Murray no le hizo gracia, el contrato era suculento y demás, y dijeron, bueno, pues al fin y al cabo, para Murray era otro desafío, que es lo que os gusta a los ingenieros, que sois así de locos, ¿no? Dijo, sí, bueno, entonces hicieron esos coches de carreras. Y ahí entra el BPR. Que como dije, se empezó en el 94. Y buscaban supercoches para la categoría GT1. Y como ha dicho Charlie, pues bueno, le pidieron, ¿no? Casi, yo creo que casi le rogaron, ¿no? Que le hiciera un coche. Y bueno, ahí empezó toda la historia. McLaren recibió el encargo, o sea, compradores en firme de 9 unidades. Se construyeron 9 unidades. Y el tema iba a decir que no fue fácil el trabajo, porque realmente tienes que adaptar un coche a unas carreras, a una competición con una serie de normativas. Y sobre todo un detalle, este coche se basaba mucho en el efecto suelo. No se podía usar esos electroventiladores en competición, entonces claro, iba a perder muchísimo apoyo aerodinámico y hubo que diseñar un alerón exprofeso ajustable y enorme para compensar esa pérdida aerodinámica. Hubo que rediseñar también el interior del vehículo, suspensiones, y hubo que rediseñar los conductos de ventilación, porque como ha dicho Charlie antes, este coche tenía problemas, ¿no?, para introducir aire en el habitáculo bastante, y hubo que rediseñar esos conductos de ventilación. Entonces, como se quitó el equipo de alta fidelidad, se quitaron todo lo superfluo, porque es lo primero que se hace en un coche. Cuando tú coges un coche de calle y lo quieres transformar en un coche de carrera, lo primero que haces es desnudarlo totalmente de todo equipo que no sirve o que simplemente pone peso, pero no te vale para más nada. Empezando por los dos asientos que acompañaban al piloto. Esos dos asientos se quitaron. Se quitó el equipo de alta fidelidad, se quitaron guarnecidos, se quitaron un montón de cosas. Y un detalle curioso es que se usó para las pruebas antes de entregar estos coches, estos GTR, se usó un chasis del McLaren F1 como pruebas, un chasis que no tenía, vamos, que no se iba a fabricar el coche, y se estuvo probando con prototipo. Con ese chasis. Un prototipo de desarrollo. Efectivamente. Era un chasis que ya estaba fabricado. Lo que pasa es que no llegó a fabricarse el coche, ¿no? No se le llegó a vestir a ese chasis con todo lo demás. Y a partir de ahí empezó el desarrollo. Se colocó esa entrada de aire superior que llevaban ya los coches del GTR. Se colocó una entrada de aire central, dos entradas laterales frontales para refrigerar mejor los frenos. Se cambiaron también los discos y las pastillas, las pinzas de frenos, pero en realidad lo que es el chasis se usó exactamente el mismo. El motor era el mismo. Lo que pasa que, como ha dicho Charlie, se le obligó a usar una brida de admisión, la cual limitaba la potencia a 600 caballos. Y lo que es en general, como veis, la carrocería, todo lo demás, eso se mantuvo. En el coche Un detalle del alerón. O sea, ha comentado Jero que es un coche pensado para el efecto suelo, con sus ventiladores y tal. En fin, para calle era más bien un poco una butad, si queréis. Sí. Sí, hombre, podías ir de calle muy deprisa. ¿Vale? Te vas a Alemania, vale, lo que tú quieras. Entonces, claro, al prohibirles eso, hubo que diseñar ese alerón. Bueno, ese alerón a 160 por hora, o sea, 100 millas, el coche era capaz de rodar. Aquello que siempre decimos de que un F1 podría rodar por el techo de un pasillo, no se caería, pues este coche a 160 kilómetros por hora generaba la suficiente fuerza, el downforce, ¿no? La aerodinámica, sí. La aerodinámica para rodar boca abajo sin caerse. Impresionante. O sea, bien diseñado estaba. Y eso además daba un apoyo bestial, con el principal problema que tenía el coche en cuanto a manejo, que ahora comentaremos también.
El tema además, os recuerdo que era un coche de calle. Os recuerdo que también pensaron hasta eso, en utilizarse en una ciudad, yendo a velocidades bajas, tienes que pasar badenes, tienes que pasar baches, etcétera. Las suspensiones de este coche en principio estaban diseñadas relativamente blandas, con unas estabilizadoras que eran pequeñas, porque en realidad no necesitabas. Era un coche que balanceaba bastante, de hecho, los probadores que cuando lo probaron por ejemplo, en Top Gear, o lo ves que cuando va por la pista de pruebas de Top Gear o de Fifth Gear, el coche balancea mucho para ser un superdeportivo. No era un coche duro realmente. Sin embargo, aquí hubo que, para para la competición, el GTR tuvo que endurecer bastante las suspensiones, precisamente, y bajarlo. Como estáis viendo, el coche tenía una altura libre al suelo mayor, el de calle, y ahí hubo que trabajar mucho en eso. Pero por lo demás, repito, era un coche, como ha dicho Charlie, era un coche que estaba bien parido, ¿no? En cuanto al diseño aerodinámico estaba muy bien parido. No en vano era Gordon Murray quien estaba detrás de ese diseño. Y, hombre, si hay un genio como Gordon detrás de eso, en principio, a priori, es una garantía, ¿no? De que las cosas pueden estar bastante bien hechas. Y ya digo, la colocación de ese alerón, de ese alerón trasero ajustable, pues fue precisamente para compensar y para ganar esa carga aerodinámica que iba a necesitar el coche para competición, que no la tenía en la calle. Bueno, en la calle no era necesario.